China le acaba de soltar un buen tortazo a las exportaciones de Estados Unidos. Así, sin avisar casi. Ha contraatacado con aranceles del 125% a productos estadounidenses. Un impuesto altísimo. Pero ojo, que esa no es toda la película. Ese fue solo el primer disparo en una guerra que se está librando de otra manera. Algo silencioso, muy pesado. Una serie de jugadas tan frías y calculadas que para cuando en Washington se den cuenta de verdad de lo que está pasando, quizá ya no haya vuelta atrás. Esto no es solo un «te pego porque tú me pegaste». Esto es otra cosa. Es como un desenganche controlado, un divorcio económico, y va mucho más rápido de lo que nadie en Estados Unidos quiere reconocer. Todo empezó el 10 de abril de 2025. China pilló a las marcas estadounidenses con la guardia baja, metiéndoles un impuesto brutal del 125% a cosas como coches, tecnología, maquinaria y piezas superimportantes para hacer chips, semiconductores, que venían de Estados Unidos. Piensa que estas industrias metieron más de 36.000 millones de dólares en la economía estadounidense el año pasado. Este golpe llegó solo 3 días después de que el presidente Trump aumentara los aranceles para importar desde China al 104%, incluyendo aumentos en los impuestos a los coches eléctricos y a unos materiales chinos que son súper necesarios, las tierras raras. Pero como decíamos, no era solo devolver el golpe. Beijing estaba preparando algo más. Un asesor importante de una universidad de China, Wang Yang, lo dejó clarísimo. Vamos a por las industrias que para ellos son sensibles, las que influyen en cómo vota la gente en Estados Unidos. Esto ya no es defendernos, es una estrategia, pura táctica. Y claro, en cuanto se supo esto, los mercados se pusieron súper nerviosos. Tesla paró sus envíos a China y hasta los futuros de la soja bajaron porque la gente se asustó pensando en lo que podía venir. Pero todo ese jaleo de los mercados era solo ruido. El cambio de verdad, el que lo cambia todo por debajo y que no va a dar marcha atrás, está pasando sin hacer ruido. Mientras en las noticias salían los aranceles, China ya estaba moviendo otras piezas clave. En secreto, China se estaba alejando del dólar. Y una de esas jugadas clave es el dinero que China le tiene prestado a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues comprando sus bonos del tesoro. Piensa en un bono como si tú le prestaras dinero al gobierno de Estados Unidos y ellos te prometen devolvértelo con intereses. Bueno, pues China tiene un montón de eso, pero empezó a vender a lo loco, reduciendo su cantidad hasta menos de 800.000 millones de dólares, la cifra más baja en 15 años. Pero es que eso no fue todo. En una noticia confirmada por la cadena Fox, el Banco Central de China le está pidiendo a los bancos estatales que reduzcan las compras de dólares estadounidenses. Si quieren dar préstamos para las iniciativas que el gobierno chino quiere impulsar, cosas como infraestructuras, empresas estratégicas, etc., deberán hacerlo en su propia moneda, el yuan, o si no, el euro. Parece un cambio pequeño, pero las consecuencias son enormes. Beijing no solo se está cubriendo las espaldas por si acaso, se está alejando del dólar a propósito, sin hacer ruido, sin parar. Están desmantelando su dependencia del dólar pieza a pieza. Una experta de Goldman Sachs, Maggie Wei, lo dijo clarito. Esto es una retirada tranquila. Están desacoplándose para que si Estados Unidos decide usar el dólar como arma financiera contra ellos, ya no les afecte tanto. Se están adelantando. Y la pregunta clave es esta. Si China no se está quedando quieta esperando que Estados Unidos le ponga más sanciones, entonces, exactamente, ¿para qué se está preparando? La respuesta de China llegó al día siguiente, pero venía camuflada en un tecnicismo legal. El 11 de abril, Pekín afirmó que los productos estadounidenses no eran comercialmente viables con aranceles tan elevados. La frase suena superoficial y aburrida, pero lo que querían decir era muy fuerte. No es que prohibieran los productos de Estados Unidos directamente, sino que dijeron que no eran eficientes. Esto era una estrategia muy pensada, no solo una pataleta político-económica. Con esta jugada, China se protege de que la Organización Mundial del Comercio, que vigila las reglas del comercio entre países, les ponga problemas o les sancione, porque prohibir cosas así va contra las normas,
Mientras, por debajo les dice a sus propias empresas que vayan dejando los negocios que tienen con las de Estados Unidos. Y ojo, pocos días después de que dijeran eso, una empresa china gorda, BYD, que fabrica coches eléctricos, entre otras cosas, se echó para atrás con un contrato de $500 millones que tenía para comprar unos sensores a una empresa de Estados Unidos. Un experto en estas cosas de leyes de comercio, Henry Gao, lo llamó por su nombre. Dijo que era como dar luz verde oficialmente para que las empresas chinas dejaran de hacer negocios con las de Estados Unidos, pero haciendo ver que es solo porque el mercado manda y ya no les interesaba. Mientras tanto, hasta los países más cercanos a Estados Unidos ya están buscando cómo protegerse. Por ejemplo, BASF, una empresa alemana gigante del sector químico, inauguró una nueva planta en el sur de China, en Guangdong. Es su inversión más grande fuera de Europa. Y la hicieron a pesar de que Estados Unidos les estaba metiendo presión para que no se acercaran tanto a China. Esto demuestra que incluso los aliados están priorizando sus negocios con China. Arabia Saudita fue aún más allá. Se unió al proyecto de moneda digital liderado por el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central de China. Y se espera que comiencen a comercializar petróleo cerrando los tratos usando el yuan digital chino, es decir, sin necesitar un solo dólar. El presidente francés Macron expresó su deseo de participar en la última cumbre BRICS, ya que está moviendo hilos para que los países integrantes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se acerquen más a la Unión Europea. Y Brasil y China acordaron comerciar en sus monedas para eludir el dólar. Y el gigante sudamericano está empujando para que el sistema de pagos chino funcione bien con el de América Latina. Esto no es casualidad, son cambios de bando silenciosos. Un experto en estrategias de Citibank, David Lubin, ya avisó. Se está creando un nuevo orden mundial para el comercio, con varios polos de poder, y Estados Unidos ya no es el centro al que todos miran por defecto. Si hasta sus propios aliados dejan de seguirle el rollo en temas de comercio, ¿cuánto falta para que los que se queden fuera del círculo sean ellos? El montón de sanciones que Washington usaba antes y que daban tanto miedo, se está quedando sin fuerza. A 25 de abril ya han sancionado a más de 640 empresas y entidades chinas. Y a pesar de todo, el comercio de China aguanta el tirón. Las exportaciones de China a los países del sudeste asiático subieron un 7,4%, comparado con el año anterior en los 3 primeros meses del año. El poder del dólar en las finanzas de todo el mundo está bajando. En febrero del 2021, el yuan, la moneda china, solo se usaba en el 1,3% de los pagos internacionales importantes, los que van por el sistema SWIFT. Hoy en día ya es más del 6,4%. Hasta eso de intentar ahogar la tecnología china con los semiconductores se les está empezando a desmontar. Huawei acaba de sacar un chip nuevo, uno muy avanzado de 7 nanómetros, que hicieron mezclando herramientas chinas con máquinas holandesas que habían guardado antes de que se pusieran las prohibiciones. Los expertos en tecnología se quedaron con la boca abierta, pero la verdad es que no tendrían por qué sorprenderse. Las mismas sanciones que ponían para frenar a China en tecnología, lo que han hecho es meterles más prisa. El que fue representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, al final tuvo que reconocer la verdad. Subestimamos lo capaces que son de buscarse la vida y saltarse nuestras restricciones. Si esto de las sanciones que pone Washington, como aranceles, prohibiciones de exportarles cosas, etc., les sale mal, ¿entonces qué? Y ojo, que en Wall Street no se quedaron quietos esperando a que Washington reaccionara. Entre el 2 y el 8 de abril, el Dow Jones, un índice que agrupa a las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos, se fue al suelo, cayó un 12%. Después de recuperarse un poco, el 10 de abril volvió a caer, esta vez en 1.000 puntos, y eso borró del mapa más de $500.000 millones en valor en un solo día. Una pasada. Esto llegó justo después de que los aranceles que puso China dieran de lleno a la maquinaria para la industria y el campo, y a las piezas para coches eléctricos que venían de Estados Unidos. Una empresa gorda del sector agrícola, Archer Daniels, cayó casi un 15% en menos de una semana.
Hasta Goldman Sachs, ese banco gigante, bajó su previsión de crecimiento para la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre, del 2,3% al 1,8%. Dijeron que era por el golpe directo de los aranceles y porque la caída de las exportaciones les estaba frenando mucho. El que fue secretario del Tesoro, Larry Summers, lo dejó clarísimo. Los mercados nos están gritando algo que el gobierno de Estados Unidos aún no ha querido ver del todo. Esto ya no es solo una pelea de patio de colegio sobre comercio. Es un incendio económico y ya está en llamas. Entonces, ¿qué pasa cuando la economía de Estados Unidos, que antes era la que dictaba las reglas a nivel mundial, ya no tiene ese control? Cuando el sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con reglas hechas en Washington donde el dólar era el rey y que funcionaba en todo el mundo, empieza a desmoronarse, no por una guerra o un desastre enorme, sino por muchos cambios pequeños que casi no se notan, China no va corriendo a chocar de frente, se mueve con una paciencia increíble, calculando. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, en Estados Unidos parece que dan palos de ciego. La inflación sigue subiendo. A las familias les cuesta llegar a fin de mes. Y los discursos de campaña se centran aún más en el nosotros primero, pero sin un plan claro de cómo hacerlo. Los del lado de Trump piden más guerra, más aranceles, más problemas, más chulería. Pero los mercados ya están diciendo otra cosa, como si vieran que el futuro se les va de las manos. Los acuerdos para comprar productos agrícolas a futuro están desapareciendo. Las cadenas de suministro se están rompiendo. Hasta tiendas gigantes y de toda la vida como Walmart ya están avisando de que les cuesta más comprar las cosas y que por eso los precios van a subir. Pero no es solo un tema de precios, es algo que se va a quedar. Porque esta vez los cambios no son cíclicos, son cambios de base que están pasando en muchas áreas a la vez. El yuan digital no es una simple moda tecnológica, nos parece que es más bien un ensayo, una prueba para montar un sistema económico totalmente aparte del que conocemos. Mira, un ejemplo clarísimo. El 5 de abril China dio luz verde a un acuerdo petrolero. La cifra, nada menos que 2.900 millones de dólares. Pues lo hicieron completamente al margen del dólar americano. Con esto China ya no solo estaba sacando músculo, estaba haciendo una prueba de fuego. ¿Y sabes qué? La prueba salió bien. Ahora, para que veas por dónde van los tiros, imagínate que esto no es un caso aislado. Imagínate que este proceso se multiplica, que no lo hace China sola, sino que se junta con los BRICS, con países de África, con los países de América Latina. ¿Te imaginas un mundo donde el petróleo, los cereales, el litio, que es clave para las baterías, y los semiconductores se mueven de un país a otro sin tocar un solo dólar? Piénsalo, sería un cambio brutal. Y si hablamos de tecnología, esta separación va todavía más rápido. Se suponía que las sanciones que puso Estados Unidos tenían que frenar en seco la tecnología china. ¿Y qué pasó? Pues que consiguieron justo lo contrario. Empresas como Huawei ya no es que estén sobreviviendo a duras penas, es que están innovando a toda pastilla. Xiaomi no se ha quedado esperando a que le den permiso para vender fuera, ya está montando fábricas en México. Mientras en Estados Unidos se enredan en debates sobre si hay que controlar esto o lo otro, en China no pierden el tiempo.
están construyendo su propia arquitectura tecnológica. En el tema militar, el cambio es más discreto, no hace tanto ruido, pero que no te engañen, lo hacen con toda la intención y sabiendo muy bien lo que buscan. El Ejército Popular de Liberación, que así se llama el ejército chino, no necesita tener el mismo número de barcos o aviones que Estados Unidos. Para nada. Su estrategia es otra. Solo necesitan que, si a Estados Unidos se le ocurre intervenir militarmente en sus asuntos, la jugada le salga tan cara, tan costosa, que ni se lo plantee. El mar de China Meridional, que es una zona superestratégica, ya está lleno de instalaciones militares chinas. Y Taiwán, que antes era esa línea roja delicada que nadie tocaba, ahora Pekín la trata como una pieza clave. No olvidemos que Taiwán es vital porque fabrica los chips más avanzados del mundo. Desde el punto de vista de China, la isla es territorio suyo, y buscan la reconquista, casi lo mismo que Rusia hace con Ucrania. Si miramos a la sociedad, esta separación está sacando a la luz las grietas que hay en los países democráticos de Occidente. Fíjate en Estados Unidos, la división entre la gente, la polarización, está por las nubes. Cada vez que hay elecciones parece que se juegan la vida. Cualquier pequeño problema económico, como que suban los precios o haya despidos, lo convierten enseguida en un arma para atacarse entre políticos. Y como están todo el día a gritos entre ellos, cualquier idea buena o propuesta sensata se pierde. Nadie la escucha entre tanto ruido. Y claro, en medio de todo ese caos, ¿quién tiene tiempo para pensar en estrategias a largo plazo? Mientras tanto, en China, aunque su sistema de control es muy estricto, les da una cosa: coherencia. Imponen una única versión de la historia, una narrativa para todos. Consiguen que la gente vea los sacrificios como algo necesario por el bien del país, como nacionalismo puro y duro. Y aunque ese modelo también tiene sus puntos débiles y podría romperse, la verdad es que funciona bastante bien en momentos de cambio como este, cuando todo el sistema mundial está cambiando. A nivel mundial, el comercio ya no se mueve solo por la lógica de quién vende más barato o quién compra más. Ahora lo que manda es la confianza política entre países. Se habla de cadenas de suministro amigas, de reforzar alianzas y de prohibir tecnologías o poner más controles en los visados según de qué país vengas. Entonces, cuando Morgan Stanley, que es uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, dice que quizás ya hemos pasado el punto en el que las economías de China y Estados Unidos puedan volver a integrarse del todo, eso no suena a una simple advertencia, sino a que esto se acabó. Y la pregunta clave es, ¿qué viene ahora? Porque Estados Unidos todavía tiene un poder enorme, no nos engañemos. El dólar sigue siendo el rey, su ejército no tiene rival y su capacidad de innovación es brutal. Pero todo ese poder necesita una base estable para funcionar. Y ahora mismo los problemas internos de Estados Unidos, sus propias contradicciones como poner aranceles a todo el mundo, se están convirtiendo en un lastre que les afecta fuera. Si la política dentro del país sigue tan dividida, si su estrategia económica va siempre reaccionando tarde y mal, entonces su credibilidad a largo plazo se va desgastando, poco a poco, pero sin parar. Así que os dejamos con esta reflexión. ¿Y si el próximo gran orden mundial no se construye a base de guerras o porque el sistema actual se hunda, sino simplemente porque lo van reemplazando poco a poco en silencio? ¿Un mundo donde Estados Unidos sigue jugando al ajedrez mientras el resto del planeta está construyendo un tablero de juego totalmente diferente? ¿Y si las nuevas reglas se están escribiendo en mandarín, con código informático en lugar de tratados internacionales, con sistemas digitales chinos en lugar de dólares? ¿Podrá Estados Unidos siquiera jugar esa partida? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.